donde vamos a compartir un tema también que corresponde a la psicología clínica, ¿no? Y como tienen la opción de los micros activada, ¿no? Les voy a sugerir también, por favor, tengan mucho cuidado con los micros, ¿ok? Porque, bueno, ha habido experiencias donde donde, bueno, pues han habido audios o palabras, ¿no? Un poco inadecuadas o inapropiadas para el momento de la clase, ¿no? Así que les quiero sugerir mucho cuidado, por favor, con el tema de micros, ¿ok? ¿Ya? Y si alguien quiere participar, sí, por ser la última clase, vamos a dar la opción de participación verbal, ¿no? Solamente la condición es de que levanten la mano y yo les voy a ceder el paso, ¿ok? Si alguien quiere todavía mantener la participación por escrito, lo puede hacer, no es obligatorio que alguien tenga que sí o sí participar de manera verbal, no es obligatorio, si alguien quiere participar con chat, no hay problema, ¿ok? Entonces vamos a iniciar. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Entonces, tengo acá las diapositivas. Ya. Chicos, el tema es muy corto, ¿ya? No es un tema largo, no, bueno, en sí es psicoterapia, ¿no? Pero, intervención con psicoterapia, pero en este caso no es muy largo, o mejor dicho, no es largo el tema, ¿no? Es muy corto, ¿no? Entonces, quiero iniciar con unos 15 minutos, para refrescar o volver a tocar o sacar a la palestra algunos temitas que tal vez quedaron inconclusos del tema pasado, ¿no? Que fue evaluación psicológica y diagnóstico, ¿no? Entonces, en primer lugar, comentarles de que no es obligatorio, ¿de acuerdo? No es obligatorio, o yo, por ejemplo, como profesional, no les estoy obligando a que compren material ya en estos momentos, ¿no? Sino que la intención era compartir información actualizada, como les dije, es importante que el psicólogo, y eso estaba en el cuestionario, ¿no? Es importante que el psicólogo haga un seguimiento del marco teórico, haga un seguimiento del test, ¿no? Entonces, algunos mencionaban tal test, ¿no? Y yo le decía, bueno, este test salió en tal año, pero actualmente estamos en la versión 5, en la versión 3, ¿no? Y me mencionaban la versión 1, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? ¿Por qué lo comento esto? Porque, por ejemplo, pueden haber muchos estudiantes, muchos chicos que van a ser futuros colegas, ¿no? Y dicen, bueno, tengo que comprar la prueba original. Bueno, por el momento que estás en pregrado, todavía no, porque todavía estás decidiendo a qué te vas a decidir, ¿no? Muchos tal vez se van al área organizacional y quieren sí tener pruebas, entonces se los recomiendo, pero si tal vez no quieren ver ese punto, pues no es necesario, ¿no? O si algunos colegas quieren irse al área educativa y dicen, sí, quiero tocar temas de evaluación, sí, ahí sí, pero si dicen, no, quiero más que todo lo que es prevención, promoción, ¿no? Hacer entrevistas, hacer historias psicoeducativas, ¿no? Entonces, eso es otro, o hacer más, dedicarme al área más de gestión y de bienestar del estudiante, ya es diferente, ¿no? Entonces, ahí sí depende mucho el tema de cómo tú, a qué te vas a enfocar, ¿no? Pero si ya eres un profesional, te recomiendo sí que cuentes con material original. Es una recomendación. ¿Por qué? Porque la vez pasada estábamos estaba a ver un momentito, déjenme recordar el nombre porque tengo que tener el nombre. A ver, un momentito, por favor. Bueno, era la colega, es de Colombia, una colega de Colombia que es la autorizada para asesorar y vender test de la misma editorial Pearson, porque ella trabaja en Pearson, ¿no? A ver, voy a recordar el nombre, no recuerdo, porque siempre digo la doctora, pero no me acuerdo. Creo que es, Paola Borray, ¿ya? Paola Borray es una psicóloga colombiana, ¿no? Que la vez pasada tuvimos una conferencia, ¿no? Bueno, participé de esa conferencia virtual y ella planteaba los test de Pearson, ¿no? Entonces, dentro de todos ellos, había había un poco temita de qué test tiene Pearson para el área clínica, educativa, ¿no? Para bueno, para nosotros en Latinoamérica, ¿no? Porque como les había comentado, ya está la Y5, está el DP4, pero está en inglés, está ¿cuál era el otro? El DP4, la WISE, y había otro, que era la versión 4, pero estaba en inglés. Bueno, no recuerdo por el momento, pero había otro test, ¿no? Que estaba en inglés. Las escalas Reynolds 2, que son de hace unos años, pero están en inglés todavía, ¿no? Entonces, bueno, por el momento no se podría trabajar con esos instrumentos porque están todavía con
¿cómo decirlo?, con el idioma en inglés, ¿no? Y no se pueden aplicar todavía como tal, ¿no? Entonces, la psicóloga, la doctora Paola Borray nos estaba explicando, ¿no? Y una vez, bueno, en una de esas consultas, una señorita, una colega, le pregunta, ¿no? Doctora, ¿es necesario que uno tenga, que compre el material original, ¿no? Y la doctora, en sus mismas palabras, responde, bueno, eso va a depender mucho también de ¿cómo se llama? ¿Cómo explicarlo? A ver, de la normatividad o de las reglas o del código de ética que están en el país vigente, ¿no? En este caso en Perú es diferente el código de ética del psicólogo en Colombia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ella comentaba? Ella decía, sí es recomendable, al menos en Colombia, ¿por qué? Porque en su código de ética de Colombia decía de que se tendría que contar con material actualizado, ¿no? Y que se preste para condiciones favorables para presentaciones de casos legales o de casos clínicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ella comentaba, es recomendable, ¿por qué? Porque supongamos, tú haces un informe, ¿no? Y supongamos ese va a correr para la parte legal, ¿no? Entonces, supongamos, si te encuentran, por ejemplo, una prueba pirateada, una prueba de baremos de hace 50 años, ¿no? Entonces, va a haber mucha controversia con lo que esa persona está eh, manifestando en ese informe, ¿no? Entonces, es una recomendación, al menos, ¿por qué? Porque el Código de Ética de Colombia es más específico en esto. Acá en el de Perú habla de tener material actualizado, ¿no? Y también de material, ¿cómo decirlo así? De material original no lo establece, pero sí de material actualizado, ¿ok? Entonces que tenga escalas de validez y de confiabilidad aceptables y favorables, ¿no? Entonces, eso sí. Entonces, al menos, por un lado, era la recomendación, ¿no? Volverles a recalcar, los que son estudiantes, a los que son futuros colegas, por el momento tal vez no es necesario que tengan que adquirir ya estos cuestionarios, ¿no? Estos test originales, pero los que son colegas, y ya están ejerciendo profesionalmente, sí es una sugerencia, ¿no? Porque, como les dije, hay que estar con estas partes no actualizadas, ¿no? Y que sean legales, no más que todo por el área legal, ¿no? Entonces, porque por ahí puede que se tome ese informe para la parte este, jurídica, forense, ¿no? Y pues bueno, ¿cómo vamos a presentar con algo que en primer lugar lo hemos pirateado, ¿no? Y en segundo lugar, bueno, pues no está actualizado, ¿no? Como les comenté, la Raven, si le tomas la Raven, el test de Raven, ¿no? Que tiene de 1938, ¿no? Entonces han pasado ya casi 100 años, entonces no puedes utilizar esos baremos, ¿no? O con la escala Vineland, ¿no? Que ya no mide, actualmente el Vineland 3 ya no mide madurez social porque es otra variable, ¿no? Y también, por ejemplo, con la Stanford de Binet, ¿no? Que es de 1916, si mal no recuerdo que les comenté, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos aspectos, ¿no? Entonces, lo primero, ¿es necesario contar con material original? La recomendación sería sí, siempre y cuando tú trabajes con esta parte como yo, lo que es evaluación psicológica, ¿no? Segundo punto, si no tengo dinero para aquí, porque hay que reconocer que estas pruebas son un poco caras, ¿no? O son de un poco de dificultad económica, puedes buscar, y les compartí, ahí está en la grabación del chat, pueden buscar en Cibertesis, ¿no? O en cualquier otro repositorio de otra universidad que los estudiantes, de preferencia de posgrado, tesis de posgrado, ¿no? De maestría, de doctorado, de segunda especialidad, ¿no? Hayan investigadores, ¿no? Que hayan elaborado algún material, alguna prueba que mide una variable, ¿no? En un tiempo determinado, actual, ¿no? Y que maneje esa prueba que hayan creado, tenga un marco teórico actualizado, ¿no? Como por ejemplo, yo les comenté que sí había cuestionarios que hablaban sobre el autoconcepto, cuestionarios de acceso libre, ¿no? ¿Qué significa de acceso libre? Que tú puedes entrar, lo puedes revisar y lo puedes aplicar, ¿no? Ojo, esto es para los colegas, ¿no? Que tal vez, o para los chicos de pregrado, ¿no? Dicen, quiero pruebas actualizadas y no tengo tal vez el tema económico, ahí está la sugerencia, ¿no? Entras a Cibertesis o a un repositorio de una universidad y lo puedes conseguir por esa forma, ¿no? ¿Por qué? Porque el autor ya está diciendo este es de acceso libre, ¿no? Entonces, como te digo, revisa, porque sí hay, ¿no? Sí hemos estado encontrando varios que pueden servirte, ¿no?
Y te tiene que decir todo, ¿no? La parte de la baremación, la parte de las escalas de validez, de confiabilidad, y también cómo puedes utilizarlo, ¿no? El instrumento, ¿no? Entonces, obviamente con el marco teórico actualizado, porque como les dije, hay muchos test de inteligencia que están saliendo ahorita, o sea, hacen nuevas revisiones, pero por ejemplo, de inteligencia emocional, ¿no? Y están con el esquema del ICE de Baron, ¿no? Cuando la misma editorial, que no recuerdo el nombre, que está en inglés, ¿no? Y el mismo Reuben Baron dijo, ya no utilicemos el modelo ICE, utilicemos el modelo de inteligencia emocional, ¿no? O el enfoque EQ, ¿no? Que es el actual, ¿no? Y les mostré la prueba, ¿no? El Baron EQ, que es actual, el que está funcionando, ¿no? Entonces, por ejemplo, para niños y adolescentes está la prueba vigente, para adultos no hay, ¿no? Pero para adultos les di la sugerencia de la teoría de Mayer, Salovey y Caruso, ¿no? Que es una teoría muy buena, ¿no? Y si alguien lo maneja, hay una investigación, encuentras un test de inteligencia emocional para adultos, ¿no? Que maneja esa teoría, lo puedes hacer, ¿no? Entonces, primera recomendación, para si ya estás ejerciendo y quieres dedicarte a evaluación, sí te recomiendo contar con material original, ¿no? Más que todo por el tema de cómo tú estás ejerciendo la carrera, ¿no? Más que todo por el tema de baremos y todo ello, ¿no? Si no, y también, si ya eres profesional y eres estudiante, que es la segunda recomendación, no tienes para acceder a este tipo de pruebas o este tipo de material, puedes buscar pruebas de acceso libre, ¿no? Que recuerda, tiene que estar publicado, ¿no? Escala de validez y confiabilidad aceptables, ¿no? Un marco teórico actualizado y que esté toda la información, ¿no? Porque he visto tesis, ¿no? Que proponen materiales, pero por ejemplo, no sé si a los autores se les olvida o tal vez no lo quieren compartir, no comparten los baremos, no comparten las fichas, ¿no? Comparten, perdón, las fichas técnicas que son donde llenan los participantes, ¿no? Y solamente ponen las preguntas, ¿no? Incluso hay otros que lo publican, pero a las justas ponen las preguntas, pero en la parte de resultados, ¿no? Cuando están haciendo los análisis por cuadritos, ¿no? Entonces, esa es otra sugerencia, ¿no? Que revisemos bien eso. Y por último, esto que también estuvo en el cuestionario, ¿no? Es el psicólogo utiliza la prueba y la prueba no utiliza al psicólogo, ¿no? Entonces, para los que son colegas y para los que son estudiantes, más para los que son estudiantes, ¿no? Tengan mucho en cuenta ello, ¿no? Si ya estás ahorita en pregrado y estás llevando cursos de evaluación, de construcción de pruebas, de psicometría, ¿no? O de pruebas 1, pruebas 2, como lo llamen, en tu universidad, ten en cuenta esto, ¿no? La prueba no te debe utilizar a ti. Y esto es algo que les recomendaba. ¿Por qué? Porque lamentablemente en la actualidad se ha hecho muy mala praxis de la evaluación psicológica. Y ahorita solamente viene un caso, ya, probablemente tenga ansiedad, toma esto, toma esto, toma esto y ya está. Y saca no, cuando hay pruebas que es un procedimiento, les expliqué, ¿no? Entonces es necesario conocer ese punto porque no a todos les aplica las mismas pruebas, ¿no? Entonces, claro, hay una estandarización de cómo aplicar la prueba, pero para esa prueba tal vez no se aplique para tu caso, ¿no? Entonces hay cosas que hay que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Así que eso sí, revisemos muy bien esos temitas, ¿no? Y también consideremos nuestras habilidades clínicas. No es siempre la culpa del paciente, no siempre es la responsabilidad, como digo, ¿no? La responsabilidad antes que la culpa. La responsabilidad del paciente que tal vez no llenó bien, sino que también consideremos nuestras habilidades clínicas. Tal vez no le expliqué bien, tal vez no consideré el perfil preliminar del paciente, ¿no? O tal vez no consideré que esta prueba no se puede adaptar para él, ¿no? O para ella, o para el paciente, ¿no? Entonces, hay que considerar mucho eso porque la evaluación psicológica no es solamente aplicar test, ¿no? La evaluación psicológica es un procedimiento. Y también los psicólogos no somos aplicadores de pruebas, ¿no? Por eso es que la prueba entra cuando es necesario. ¿Por qué? Porque seguimos el método científico, entonces, como todo científico, hay instrumentos que se utilizan. Entonces, si yo quiero hacer diagnóstico, si yo quiero hacer perfil, si yo quiero hacer un informe, una historia psicoeducativa, psicopedagógica, un perfil de reclutamiento, un informe forense, o quiero hacer un perfil psicológico, o un perfil vocacional incluso, ¿no? Entonces, que yo utilice pruebas es con un procedimiento, no es de que ya toma tu Explora, toma tu CIMAS y toma tu 16 PFPQ con el PMR y ya, resuélvelo y punto. No, no, no. Hay que fundamentar por qué tenemos que utilizar esas pruebas o por qué las vamos a usar. Y les expliqué, ¿no? Hay unas 7 preguntas que están en las diapositivas, se los pueden ver, ¿no? Entonces, y también, como les digo, no somos aplicadores de pruebas los psicólogos. No es de que vienes y dibújame un árbol. No, no, no. No es,
O sea, sí es una función del psicólogo clínico, pero no es la principal, ¿no? La principal es más que todo la orientación, la consulta, ¿no? La evaluación sí es fundamental, pero tampoco nos vamos, todos los psicólogos son evaluadores, ¿no? Entonces, hoy día vamos a conocer otra parte de la psicología clínica, que es la psicoterapia, ¿no? Entonces, hay muchos colegas que tengo que son muy buenos en psicoterapia, ¿no? Y son unos capos, ¿no? Como se diría coloquialmente, ¿no? Son unos capos en este campo, y hoy ya vengo a compartirles un poquito sobre cómo es la psicoterapia y también cómo, desde mi experiencia, cómo la estoy trabajando, ¿no? Así que quiero invitarles a que presten bastante atención. Es un tema muy corto, no es muy largo, mejor dicho, no es largo, es muy corto el tema, y quiero priorizar la forma en cómo uno puede tener un esquema de hacer psicoterapia, ¿no? Ojo, recalco, así como para conocer sobre, por ejemplo, si yo me quiero dedicar a pruebas, a evaluar o hacer evaluación psicológica o hacer diagnóstico, porque son dos cosas diferentes, ¿no? Así tengo que especializarme, tengo que conocer, tengo que estudiar, tengo que prepararme. En psicoterapia es mucho más fuerte o es mucho más exigente estas reglas, ¿no? De que tienes que prepararte. ¿Por qué? Porque ya no es que vas a trabajar con variables, ahora vas a trabajar con la persona en sí, ¿no? Entonces ya no vas a buscar, ya no vas a indagar, ya no vas a explorar, ya no vas a medir, ¿no? Ahora ya vas a trabajar con la persona en sí. Y así como los colegas de medicina, de enfermería, tienen la vida de una persona en las manos, nosotros tenemos la psicología de una persona en las manos, ¿no? Entonces el funcionamiento integral, el funcionamiento adaptable de una persona, ¿no? Entonces, hasta ahorita con esta introducción, ¿todo claro? ¿Entendieron el reencuentro de ideas que tuvimos de la clase pasada? ¿Todo bien? ¿Okay? Bien, hay algunos que me envían likes. Les agradecería, por favor, que los demás, eh, a ver, por ahí creo que bien, ya, Esmeralda, ya. ¿Quieres compartir algo, Esmeralda, respecto a lo que comenté sobre el tema de la sesión pasada para dejarlo allí y empezar con psicoterapia? A ver, te escuchamos. Ah, bueno, creo que es un temita de por ahí que se te levantó la mano y fue una pequeña equivocación. Bueno, no hay problema. Si alguien quiere comentar algo, lo puede escribir, ¿no? Y ya yo en el transcurso lo leo, ¿no? Bueno, entonces para dejar cerrado el tema de evaluación, eso quería compartirles, chicos. Recuerden, es recomendable, si te quieres dedicar a eso, trabajar con material original, ¿no? Como punto dos, si ya eres profesional o eres estudiante, te recomiendo empezar a revisar pruebas de acceso libre, ¿no? Las estudias y las puedes utilizar, ¿no? Porque que cumplan con los criterios de validez y confiabilidad, marco teórico actualizado y que cuentes con los materiales, ¿no? Porque como te digo, hay algunas publicaciones donde no publican los baremos, y ahora cómo lo ubico, y ahora ya apliqué la prueba, pero ahora cómo saco los resultados, ¿no? Porque los baremos son importantes, ¿no? Entonces, eso también tiene que entrar. Las variables más fáciles de hallar son inteligencia emocional o habilidades socioemocionales, hábitos de estudio, autoconocimiento o autoconcepto, autoestima, ¿no? Entonces ahí hay variables que puedes buscar, ¿no? Y puedes encontrar, ¿no? Los test de acceso libre, ¿no? Y puedes trabajarlos, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque están actualizados, ¿no? Y tienen baremos actualizados, ¿no? Entonces es una recomendación. ¿Dónde lo puedo encontrar, licenciado? En Cibertesis, les compartí la semana pasada, o en repositorios institucionales de universidades que sean de recomendación posgrado, maestría, doctorado o segunda especialidad, ¿ok? Listo, todo claro. Para dejarlo allí, ya está. ¿Sí? Muy bien. A ver, Lucero, Carla, Juan, Eloína, Magali, ¿todo claro, chicos? Con ese temita. A ver, ¿quién más está acá? María Fernanda, Mayumi, Sandro, Sion, ¿quién más está? Vitalina, Walsoni, Will, ¿todo claro, chicos? ¿Entendido? Ya, ok, muy bien. Ya, muy bien, gracias. Entonces, ahora sí, dejo el tema de evaluación psicológica. Ya. Pasamos entonces a psicoterapia. Ah, y al final de la clase, les comento otra cosita, ¿de acuerdo? Pero eso es al final, ¿ya? Vamos con psicoterapia, ¿de acuerdo? Iniciemos, a ver. Uy, acá está. A ver, intervención con psicoterapia. Antes de comenzar, la psicoterapia es una forma de intervención. No es la única forma de intervención. Están los talleres de promoción y prevención, que lo vimos al inicio, ¿de acuerdo?
Está también las terapias, ¿no? De modificación de conducta, están las terapias del lenguaje que últimamente se han agregado, se han insertado a la psicología porque hay muchos psicólogos que estudian esas especialidades en logopedia, en metodología del aprendizaje, en esas cositas sobre estimulación temprana y todo ello, y es una forma de intervenir también, ¿no? Y van de la mano mucho con la psicología y muchos colegas, tengo al menos acá en Trujillo muchos colegas que están trabajando en el centro de estimulación temprana, ¿no? Y lo hacen bien, ¿no? Entonces es una forma novedosa de la parte de intervención, ¿no? Porque la intervención en psicología es muy grande, ¿no? Hay muchos enfoques, hay muchas cositas, pero hoy día te vengo a compartir específicamente psicoterapia, ¿de acuerdo? Entonces, no solo la psicoterapia, ojo, no es la única forma de intervención, hay más, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver hoy día psicoterapia, ¿ok? ¿Y qué es la psicoterapia? ¿Hay mucha letra? No, no, no. No es que sea mucha letra, sino que acá te traigo la definición que da la APA, que es la Asociación Americana de Psicología. ¿Qué te dice? Que la psicoterapia, netamente como está, es un tratamiento. Y acá, ojo, mucho detalle con esto. Colaboración basado en la relación entre una persona y un psicólogo, ¿no? ¿Por qué especifica psicólogo? Porque el psicólogo es el que está con formación desde pregrado y posgrado para ejercer la psicoterapia, ¿no? Entonces, no es de que puede venir un profesional y estudia una clase nada más y ya puede hacer psicoterapia. No, no puede hacer eso. Entonces, para ser psicoterapeuta, tienes que mínimo estar con el título de psicología, tienes que estar colegiado habilitado para que puedas ejercer la psicología y también tienes que haber llevado una maestría o tienes que haber llevado una segunda especialidad o una formación en un instituto de psicoterapia, ¿no? Por ejemplo, acá en Perú está el Instituto Beck, ¿no? De el enfoque cognitivo-conductual y la TREC, ¿no? Por ejemplo, yo he llevado un programa de especialización en una universidad, en la Universidad Continental, sobre terapia racional emotiva conductual y terapia cognitiva conductual, ¿no? Entonces, tengo información, tengo herramientas, tengo un poco de formación, pero ojo, con eso no quiere decir que ya puedo ejercerlo, o sea, la puedo ejercer sí, pero dentro de mí está esa disposición para seguir actualizándome, para seguir estudiando. Entonces, no me voy a quedar con ese programita, no, tengo que seguir estudiando, no tengo que seguir porque cada caso es nuevo, hay nuevas teorías, nuevos enfoques y nuevas herramientas que salen en estos enfoques que uno maneja, ¿no? Entonces, eso es un punto importante, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está, entre una persona y un psicólogo. Y obviamente hay normas, hay un código de ética que te avala cómo tienes que ejercer en ello. Por ejemplo, alguien sabe, y acá muchos de los colegas saben, por ejemplo, ¿qué es la transferencia? A ver, alguien por ahí que levante la mano, ¿qué es la transferencia? ¿O cómo se da la transferencia? A ver, por ahí alguien, algún voluntario, no quieren levantar la mano, está el chat, ¿no? A ver, ¿alguien conoce qué es la transferencia? O la contratransferencia también es otro término muy similar. A ver, alguien por allí que conozca ese término, por allí. Es repetir varias veces un episodio. No, no es esa la transferencia en psicología. No, en psicología no es esa la definición. Pero gracias, Walsoni, por participar. A ver, ¿alguien más tiene una idea de qué es transferencia en psicología o en psicoterapia? A ver. Bueno, si no hay opciones, no hay problema, ¿no? Entonces, bueno, voy a explicar. La transferencia es ese procedimiento o es esa relación que tiene una persona, ¿no? Una persona natural va a desarrollar con su tratante, con su terapeuta, ¿no? O sea, va a empezar a desarrollar emociones, afectos, ¿no? Más allá de la relación laboral o la relación de psicoterapia que tenga, ¿no? Y la contratransferencia es cuando el psicólogo o la psicóloga corresponde a esa transferencia o también genera este desarrollo afectivo hacia esa persona, ¿no? Y ojo, el código de ética es muy claro y muy conciso respecto a la transferencia y a la contratransferencia. ¿Ok? Entonces recordemos, la transferencia es cuando una persona natural, paciente natural, ¿no? Consultante, desarrolla hacia su psicólogo, hacia su psicóloga, hacia su psicoterapeuta, ¿no? Entonces desarrolla afectos más allá de la relación psicoterapéutica que tienen, ¿no? Más allá de la alianza terapéutica que tienen, ¿no? Y la contratransferencia es cuando el psicólogo o la psicóloga tratante desarrolla esos mismos afectos hacia su paciente o corresponde también hacia su paciente, ¿no? Entonces, esto es muy perjudicial, ¿no? Ojo, acá hay un análisis que hay que hacer, ¿no?
somos seres humanos, podemos tender a gustos, ¿no? Pero hay que respetar mucho las normas, porque la psicoterapia es un procedimiento también, ¿no? Que toma su tiempo, así como la evaluación psicológica, así como el diagnóstico, ¿no? Entonces, como tal, hay muchas variables que cuidar. Y si tú ya estás generando una relación más allá de la alianza terapéutica, pues no sería muy beneficioso tanto para el paciente como para uno que es psicoterapeuta, ¿no? Uno que es el tratante, el que interviene, ¿no? Entonces, eso es un punto. Así que mucho cuidadito y también tengamos, siempre establezcamos bien nuestro encuadre, ¿no? Psicológico desde la primera sesión, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque más se da en casos, por ejemplo, cuando son personas que han roto una relación o personas que tienen ciertos rasgos dependientes, ¿no? O incluso personas que están desilusionadas, decepcionadas de su relación anterior, ¿no? Y transfieren, ¿no? Esas emociones y las proyectan en el psicólogo, en la psicóloga, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con él, ¿ok? Sigo. Eh, ya, obviamente la psicoterapia no trabaja con técnicas materiales, ¿no? Es decir, lo básico es el diálogo. Entonces, como lo básico es el diálogo, ¿no? Hay que cuidar mucho también ese aspecto, ¿no? Cómo vamos a hablar, la velocidad, ¿no? El tino con el que vamos a decir las cosas y también vamos a tener que ver la fluidez, ¿no? Que el mensaje claro que yo tengo que dar, ¿no? Entonces, no dejar muchas cosas ambiguas o no dejar muchas cosas de diferentes interpretaciones porque el paciente lo puede interpretar de diferente manera. Entonces, hay que ser lo más claro posible, ¿no? Y también hay que tener en cuenta este ambiente de apoyo, ¿no? Porque obviamente si el paciente viene a ti es por algo, ¿no? Entonces viene a buscar ayuda, entonces hay que ofrecerles ayuda, ¿no? Entonces, hay que tener ese temita muy en claro. Bien. Ah, y otra cosita que acá también lo mencionan, objetivo, neutral, imparcial, sí. No es recomendable, por ejemplo, esto más, como les digo, más se da en casos de ruptura de pareja, ¿no? Le dicen, no, pero doctor, ella me hizo esto, me hizo así, yo pensé que no sé qué, ¿usted qué opina? ¿Usted me da la razón? Entonces ahí no hay que pecar en decir, sí, tú tienes la razón, no. Entonces, objetivo, neutral, imparcial, entonces tampoco hay que caer mucho en ese juego, ¿no? Porque prácticamente dar este tipo de valoraciones a largo plazo no ayuda, ¿no? Entonces hay que ser un tanto imparciales, ¿no? Y hay formas en las que uno puede responder, ¿no? Entonces eso es importante conocer. Ya está. Las dos personas trabajan, ¿no? Y recuerdo mucho esto que decía un profesor, ¿no? La psicoterapia es como si el paciente fuera el piloto de un avión y el copiloto es el psicoterapeuta o el psicólogo, ¿no? Entonces, ¿quién maneja el avión? El piloto, no es el copiloto, ¿no? Entonces, el piloto. ¿Y quién es el piloto? El paciente. Entonces, el paciente es el que va desarrollando las estrategias, va desarrollando las técnicas, va desarrollando los materiales, va desarrollando ese proceso de cambio, ¿no? Entonces, si el copiloto está para ayudar, está para orientar, está para resolver algunas cositas, ¿no? Entonces, está para dar ese soporte, ¿no? Entonces, más o menos tendríamos que plantearnos esa situación, ¿no? Entonces, ¿y cuál es el objetivo netamente de la psicoterapia? Acá lo dice, ¿no? Identificar y cambiar patrones de pensamiento y de comportamiento que le impiden sentirse bien, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque cuando yo manifiesto un malestar, ¿no? Y esto recordemos las clases de psicopatología 1 y psicopatología 2, que son la 3 y la 4, ¿no? Entonces, dependiendo del problema, ¿no? Yo manifiesto un malestar, no estoy pudiendo, a ver, voy a darles un caso, ¿no? A ver, yo joven supongamos, de 27 años, ¿no? este, no puedo dormir bien, me cuesta dormir, ¿no? Me sudan mucho las manos. Estoy narrando síntomas, estoy narrando un caso. A ver, quiero que ustedes más o menos le atinen qué puede ser, ¿no? Entonces, no puedo dormir bien, están que me sudan las manos, a veces muevo las piernas y siento que no las puedo controlar, ¿no? Cuando veo a mi ex enamorada, se me acelera el corazón, ¿no? Me palpita mucho, ¿no? Entonces, como que me quiero escapar, ¿no? A veces me trabo al decir las cosas, ¿no? Y pienso mucho en lo que ella estará haciendo, en lo que estará haciendo con su nueva pareja, ¿no? En lo que, a pesar de que hayamos terminado hace un mes, ¿no? Y no me siento bien. A ver, más o menos, ¿qué diagnóstico, qué etiqueta podríamos darle a ese caso? ¿Qué ustedes más o menos podrían identificar lo que recuerdan de psicopatología? A ver, más o menos, ¿qué patología por ahí se puede estar presentando? A ver, voluntarios, ideas, a ver, por allí nadie, chicos, a ver, ansiedad. Ya, sí.
Ansiedad. ¿Específicamente cuál? Ansiedad y dependencia emocional. Ya, apego ansioso, dependencia, ya. Ya. A ver. El apego, ojo, el apego no es una psicopatología, es una teoría, la teoría del apego. Hay una teoría en psicología que habla sobre, son 5 o 3 tipos de apego, mal no recuerdo, que es una teoría de explicar, ¿no? Que tiene que ver con la ansiedad un poquito, pero no está dentro del cuadro de ansiedad, ¿no? Pero sí, está en un cuadro de ansiedad, sí, pero ¿qué tipo de ansiedad, por ejemplo? Ansiedad social, eh, generalizada, ansiedad por separación, ansiedad mutismo selectivo, está por ejemplo en, ¿qué otra más había? Fobia específica, está en ataques de pánico por separación. La ansiedad por separación creo que les comenté que es más que todo en niños, ¿no? En niños. En este caso, yo estaría experimentando una ansiedad, autismo, ¿no? Estoy experimentando una ansiedad generalizada en base a los síntomas, ¿no? La ansiedad por separación se presenta más en los niños. Ustedes seguro han visto que muchos niños, a ver Esmeralda, coméntanos, qué nos quieres compartir? Buenas noches, disculpe, quería saber, tengo entendido que el autismo se da en niveles. Lo que quería saber es que si se descarta a una cierta edad o sea, a una edad específica o, o, o conforme va creciendo la persona. Ya, gracias Esmeralda por tu pregunta. Voy a recordar un poquito lo que... Ah, ¿quieres decir algo más? No solo eso, es la Ah, ya, pregunta. ok. Ya, sí, como se sigue levantando tu mano, creo que es tu celular o tu tablet o tu laptop, ¿ok? Ya. Bueno, apagamos tu micro, por favor. Nicole, buenas noches. Ya. Bueno, ya. A ver, ok, bueno. A ver, entonces, en base a tu pregunta, Esmeralda, como lo compartimos en la sesión 4, que vimos psicopatología 2, en el tema de autismo, bueno, en este caso, esto que estoy manifestando, este caso no es autismo, ¿no? Entonces, en el caso de autismo, como al ser un trastorno del neurodesarrollo, ya hay niveles, sí, pero más que todo son grados de afectación, ¿no? Que son 3, ¿no? Entonces, que necesita ayuda, que requiere de más ayuda, entonces eran 3, ¿no? Y de grados de afectas, o la gravedad, ¿no? Que era leve, moderado, grave, profundo, ¿no? Entonces también eran otras especificaciones, ¿no? ¿A qué edad se puede detectar? Se puede detectar a partir de los 2, 3 años, ¿no? Porque recordemos que también les enseñé algunos test para tratar, ¿no? Que era el A22 y ¿cuál era el otro? Bueno, no recuerdo, pero era la escala de observación, ¿no? Entonces el A22 es el más complejo y sirve a partir de los 2 años. Ojo, pero a partir de los años no para diagnosticar, sino para dar alternativas o para dar sospechas de que se puede estar generando, ¿no? Mayormente es entre los 4 y los 5 años que ya se puede hacer un diagnóstico como tal, porque ya hay una escala, hay un hito de desarrollo que al ser un trastorno del neurodesarrollo, recordemos los hitos de desarrollo, ¿no? Que, por ejemplo, lenguaje, cognición, desarrollo físico, desarrollo motor, entonces hay cositas que los niños van alcanzando. Entonces, entre los 4 y los 5 es una etapa un poco más específica para diagnosticarlo, ¿no? Y ojo, también se pueden diagnosticar siendo adolescentes, siendo adultos, ¿no? Porque recordemos que el sistema de salud no llega muchas veces a todas las personas, ¿no? Y hay personas que piensan que es algo más de conducta, entonces no lo llevan a los profesionales, ¿no? Entonces puede ser que por una entrevista laboral o por situaciones X, ¿no? Se llegue con una consulta, ¿no? Y a esta persona le puedan diagnosticar y sí se puede detectar más adelante, ¿no? La cuestión es de que, bueno, el tratamiento va a depender también del nivel de afectación, ¿no? Y de la gravedad en la que esté. ¿Ok? Entonces, espero haber respondido tu pregunta, Esmeralda, y pues bueno, te agradezco por hacerlo, ¿no? Bien, entonces, Sí, en muchas este caso, gracias. chicos, ya, gracias a ti, Esmeralda, un gusto. Bien, chicos, entonces, en este caso que les había comentado estos síntomas es ansiedad generalizada, ¿ok? Entonces, es una ansiedad generalizada, ¿por qué? Porque ya en primer lugar, el primer criterio, hay este temita del corazón, este temita
sudoración palmar, ¿no? De la agitación motriz, ¿no? Ya está presentándose a un nivel fisiológico, entonces eso corresponde a la ansiedad generalizada, ¿no? Entonces, el sobrepensar, el proyectarse hacia el futuro, entonces, pero de una manera un poco distorsionada, ¿no? Entonces, sin fundamento, sin base, porque eso es lo que vamos a analizar hoy día, ¿ya? Entonces, en eso se caracteriza por ser más que todo una ansiedad generalizada, ¿no? Entonces, no una fobia social, no una fobia específica, perdón, no una ansiedad social, no una fobia específica, no un ataque de pánico. La ansiedad por separación, les explicaba, es ese tipo de ansiedad que se presenta más en niños, ¿no? En niños y en los niños de primera infancia. ¿A qué me refiero? A los niños de jardín. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros habremos conocido, por ejemplo, ¿por qué? Porque les cuesta separarse, les da miedo separarse, les da miedo qué cosa vaya a pasar más adelante. Ojo, no quiero decir que tal vez en adultos no se presente, no, se puede presentar, pero de otra forma, ¿no? Pero en el caso de los niños, que es la población más predominante con este tipo de trastorno, ¿no? Es donde se presenta más, ¿no? Entonces, eso hay que diferenciarlo, ¿no? Recuerden que les dije que para estudiar una psicopatología hay que conocer un poco más el temita de etiología, de curso, ¿no? De desarrollo, entonces cómo se va formando, ¿no? La epidemiología, como por ejemplo, a ver, les recuerdo, los trastornos de conducta alimenticia, ¿en qué población se da más? Yo les voy a dar tres: adultos, jóvenes, perdón, adultos, adolescentes o niños. ¿En dónde se presenta más un TCA, trastorno de conducta alimentaria? ¿Dónde se presenta más? ¿Adultos, adolescentes o niños? Ya, en adolescentes, muy bien. Ahora, yo les pregunto, en estos adolescentes, ojo, en adultos se puede presentar, sí, pero en menor cantidad. En niños se puede presentar muy complicado. Son extremadamente casos muy raros. Estamos hablando de un 0,001% de que se presente en un niño, ¿no? Incluso se podría bajar hasta cero, ¿no? Pero ya, dejemos en 0,001%, ¿no? Que se presente en un niño, ¿no? Entonces, en estos adolescentes, ¿en dónde se presenta más? ¿En mujeres o en varones? Un TCA. ¿En señoritas o en varones? ¿En mujeres adolescentes o en varones adolescentes? Muy bien, en mujeres. ¿Por qué? Porque esa es la epidemiología, más se presenta en esa cantidad. Ojo, pero también puede haber varones. No, la epidemiología no te dice que no se presenten varones. Sí se presenta, pero en menor cantidad. A ver, por ejemplo, ahora con otro tipo de pregunta. ¿Cuál es la población que tiene más factor de riesgo a desarrollar una conducta adictiva? ¿Adultos, adolescentes o niños? Adultos, adolescentes o niños. Repito, ¿cuál es la población que presenta más factor de riesgo para desencadenar una conducta adictiva o un trastorno de conducta adictiva? ¿Adultos, adolescentes o niños? Vamos, ¿cómo han participado, chicos? A ver. Adolescente, adolescente ya. ¿Alguien da más, alguien da menos? Por ahí. Adolescentes. Exactamente. Los adolescentes son la población más, con más factor de riesgo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a su etapa, su nivel de desarrollo, su nivel adaptable y su nivel social, ¿ya? Son más influenciables, ¿no? Entonces se presentan más, reciben más estímulos y también tienen todo este factor psicológico del rechazo a las normas y todo ello, ¿no? Que es muy generalizado, ¿no? No estoy diciendo que todos los adolescentes rechazan las normas, hay adolescentes que sí aceptan normas, ¿no? Pero es un caso, son casos diferentes, ¿no? Entonces, los adolescentes tienen más factor de riesgo, ¿no? Y por ejemplo, a ver, ¿quiénes? Ya, vamos a lo físico para trabajar un poco de psicología de salud y recordar un poco el tema 1, el tema 2, perdón, ¿no? ¿Quién es la población con más factor de riesgo a generar cáncer? ¿Adultos, niños o adolescentes? ¿Quién es la población? Ojo, esto es psicología de la salud. Si han leído el libro de psicología de la salud, les va a ayudar un poquito, ¿no? Adultos, muy bien. Adultos es la población con mayor factor de riesgo. No quiere decir que los adolescentes o los niños no presenten, no, sí pueden presentar, pero en menor cantidad. Hay menos casos de esas edades, ¿no? Entonces, y así podríamos ir con un montón de psicopatologías, ¿no? Por ejemplo, hay un artículo que les mandé que hablaba de algunos trastornos y mencionaba en dónde se presenta más, en mujeres o varones. No recuerdo cuál específicamente, pero sí vi el cuadrito, ¿no? Porque lo leí. A ver, en este caso de la ansiedad.
¿Dónde es más, se presenta más, según una epidemiología? ¿En adultos, en adolescentes o en niños? El trastorno de ansiedad generalizado, en este caso que yo estoy redactando, que yo les estoy comentando, adultos, adolescentes o niños, el trastorno de ansiedad generalizada o el famoso TAG, trastorno de ansiedad generalizado. ¿Dónde creen ustedes? ¿Adultos, adolescentes o niños? La respuesta está en el caso que les comenté, en la descripción que di de caso. En adolescentes, ya. Muy bien, Will, en adultos, muy bien, Angie, en adultos. En adultos es donde se presenta más la ansiedad generalizada o el TAG, ¿no? La ansiedad por separación, ¿dónde se presenta más? En niños, ¿no? Entonces se presenta más en niños, ¿no? La fobia social, ¿dónde se presenta? Perdón, yo dale con fobia social. La ansiedad social, ¿dónde se presenta más? Entre adolescentes, ¿no? En adolescentes se presenta más. Incluso en niños también, ¿no? Entonces, son diferentes casos y diferentes epidemiologías, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta ello. ¿Y por qué traje a la palestra este ejemplo? Porque acá dice, usted y el psicólogo trabajarán juntos para identificar y cambiar patrones de pensamiento y comportamiento, o sea, pensamiento y conducta. Dos variables fundamentales en el estudio de la psicología, porque la psicología estudia conducta, pensamiento y emociones, ¿ok? Que le impiden sentirse bien. ¿Por qué? Porque obviamente hay un malestar. Esto de sudarte las manos te genera malestar. Bueno, más que todo porque estoy así a cada rato y porque cuando tengo que escribir algo me moja el papel. Ya, hay un malestar, ¿no? Por ejemplo, ¿estos pensamientos te generan un malestar? Sí, porque cuando yo pienso que ella tal vez puede estar presentándole a su familia, a su nuevo enamorado, ¿no? A mí me da tristeza, ¿no? A mí me produce una preocupación, una ansiedad. Ya, entonces ahí hay una afectación, ¿no? Entonces, eso es la psicoterapia, chicos, y eso es más que todo mi tema de hoy día, ¿no? Entonces, ojo, acá no termina la diapositiva, pero eso quería explicar con diferentes puntos de la psicoterapia, ¿no? Tratamiento, ¿no? Basado en el diálogo, ¿no? Donde el psicoterapeuta tiene que ser neutral, imparcial, tiene que formarse, ¿no? Y también donde se van a trabajar modificación de pensamientos y comportamientos que están afectando a una persona, ¿ok? ¿Entendió esta lámina? ¿Entendió qué es psicoterapia? A ver, espero sus likes, sus mensajes, si es que sí, si lo entendieron, no, algo no les quedó claro. Ya, ok, muy bien. Así, chicos, me gustaría que sigan mandando emojis para saber yo que estamos avanzando, ¿ok? Vamos a lo siguiente. Ya está. ¿Recuerdan lo que les dije de cómo hay que, el psicoterapeuta, cómo tiene que formarse? Ya, ahorita vamos a mencionar el perfil, ¿no? ¿Por qué perfil? Porque es importante conocer esto, ya que no todos los psicólogos son psicoterapeutas. Por ejemplo, yo no soy psicoterapeuta todavía, pero sí aplico un poco de psicoterapia, ¿no? Entonces, ¿puedo ejercerlo? Sí, porque estoy habilitado y tengo formación, pero me faltaría aprender más. No me sé mucho sobre psicoterapia, no es mi campo fuerte, pero sí puedo defenderme, entonces sí puedo ejercerlo, pero queda en mí formarme más, o sea, ya conforme vaya avanzando el tiempo voy a formarme más, ¿no? En evaluación sí estoy un poco más avanzado, en lo que es evaluación y orientación vocacional, en eso estoy más avanzado, ¿no? Pero bueno, perfil de psicoterapeuta, hay que tener en cuenta. Una vez el psicólogo David Salas, cuando comentaba sobre el tema de perfiles laborales y competencias laborales, ¿no? Hay un test que se llama el Competea, para quienes son del área organizacional pueden revisarlo, ¿no? Tienen que formarse en la evaluación de ese test porque es muy bueno, pero también creo que es de tipo C, ¿no? Entonces, el que comentaba, los psicólogos de investigación tienen un perfil, los psicólogos clínicos tienen otro perfil, los psicólogos evaluadores tienen un perfil, los psicólogos psicoterapeutas tienen otro perfil, ¿no? Los psicólogos más dedicados a la promoción y prevención, o psicólogos sociales o psicólogos clínicos, tienen otro perfil, los psicólogos educativos tienen otro perfil, los psicólogos educativos que trabajan neurodesarrollo en un colegio tienen un perfil, al psicólogo clínico que trabaja tratamiento y evaluación y diagnóstico con neurodesarrollo. Entonces, cada uno tiene un perfil. Y obviamente mucho dista el perfil del psicólogo de emergencias con el perfil de psicólogo del deporte o el perfil de psicólogo forense, ¿no? Entonces, todos tenemos perfiles diferentes, ¿no? Pero el psicoterapeuta tiene que tener básicamente estos tres ejes. Primero, lenguaje. ¿Qué hay con el lenguaje? ¿No? Entonces, como les dije, la psicoterapia está basada en el diálogo. Entonces, por no decirte que el 99% de los enfoques trabajan con el diálogo, entonces con el habla. Entonces es importante tener habilidades con el habla, ¿no? Entonces, vamos desde lo primero, escucha activa. La escucha activa no es solamente prestar atención, ¿no? Entonces es también que tú comprendas lo que está pasando a la persona, ¿no? Ahí es donde viene la empatía, ¿no? Ojo,
quitémonos esa idea de que la empatía es estar en los zapatos de las demás personas. Una vez, no recuerdo el nombre del psicólogo, pero este doctor en psicología, en una conferencia de psicología clínica y psicología educativa en el año 2018, porque yo asistí en Arequipa, 2019 fue, él mencionó un poco y definió esta parte de la empatía. ¿Por qué la empatía no es solamente estar en los zapatos del otro? Porque no te pueden quedar esos zapatos, no te gusta el estilo y hasta no te puede gustar el olor que sale de esos zapatos. Entonces, eso no es empatía. Empatía es comprender, ¿ok? A nosotros los psicólogos nos exigen hacer empatía o generar empatía con las personas, ¿no? Pero no te sientas mal si tal vez no comprendes al 100% lo que le pasa a esa persona. Busquémonos y enfoquémonos en la manera en la que vamos a ayudarle, ¿no? Entonces, yo sé que la empatía es algo importante, pero recordemos que no todos logramos empatizar con algo, ¿ok? Entonces, no te sientas mal si tal vez no lo logras, pero puedes buscar otras estrategias, otras alternativas para desarrollar empatía. Así que quitémonos ese ejemplo de que empatía es solamente estar en los zapatos de los demás, no, es comprender también y saber lo que está pasando a la persona, ¿no? Porque como decía ese psicólogo, y si no te gustan ese olor de esos zapatos, ¿qué vas a hacer? ¿Ves? Entonces, un poquito para reflexionar y puede entrar la filosofía, pero no voy a detallar eso, ¿no? Y la autenticidad, o sea, tú con tu propio estilo, ¿no? Ojo, acá entra también a tener en cuenta que tú conozcas o tengas esa habilidad de autoconocimiento. ¿Por qué? Para que llegues a la autenticidad. Porque, por ejemplo, si yo reconozco que no tengo paciencia, y el psicoterapeuta tiene que ser paciente, entonces, por ejemplo, yo, ¿en qué me he enfocado más en todo mi trabajo clínico y educativo? En adolescentes y en adultos. En niños, por ejemplo, yo no les tengo mucha paciencia para trabajar con niños, entonces yo reconozco que con niños, si me toca trabajar, y obviamente me va a tocar trabajar este año con inicial y primaria, entonces yo tengo que regular mis competencias y tengo que regular mis emociones, mis capacidades, ¿no? Entonces, podemos llegar a ese punto, ¿no? Porque tenemos que hacerlo, ¿no? Y ojo, no está mal, ¿no? No está mal porque tú estás regulando. Entonces, sea auténtico, tú con tu propio estilo. Entonces, por ejemplo, algo que me va muy bien a mí es, por ejemplo, hacer voces, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo trabajaba en mi último nivel de prácticas con niños de primer grado, que era un colegio que era netamente primaria, entonces dije, ¿qué hago, no? ¿Cómo llego? Porque yo soy un poco más catedrático, soy un poco más expositivo, ¿no? Cuando comparto o hago una charla, ¿no? Porque la charla es hablar, no hay dinámicas, eso es el taller, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Me compré mis títeres y hacía mis voces, ¿no? Y los niños me prestaban atención, ¿no? Entonces yo trabajaba así y las profesoras me quedaban mirando, ¿no? ¿Usted qué es tan serio? ¿Cómo se transforma? Y bueno, que tengo que llegar a los niños, ¿no? Entonces tampoco, no voy a decir, no trabajo con primer grado, entonces tengo que trabajar con primer grado. Entonces yo adapto mis habilidades para trabajar con ellos. Y eso es autenticidad en base al autoconocimiento, ¿ok? Primer punto, primer parte del perfil, escucha activa, empatía y autenticidad, ¿de acuerdo? Vamos al segundo. Cordialidad, confianza, competencia. Bueno, ahí se me lo tipié mal, ¿no? Pero bueno, cordialidad, ese trato que tienes con la persona. Hay que establecer confianza, por eso es que tienes el rapport, ¿no? Que también hay otra definición de rapport, ¿no? No hay que quedarnos con lo clásico, ¿no? Y pues bueno, con esa competencia de que tú como psicoterapeuta tengas esas facilidades para llegar a la persona, ¿no? Porque no todos logran concretar con sus pacientes, ¿ok? Y por último, lo no menos importante, habilidades de comunicación y de entrevistador, ¿ok? Porque así como vas a aplicar el diálogo, la psicoterapia es una entrevista prácticamente, o sea, estás bajo no una entrevista como tal, pero sí se desarrolla dentro de un cuadro de entrevista, ¿no? Porque haces preguntas, analizas cosas, ¿no? Y estás allí en esa secuencia, ¿no? Y además tú eres el que dirige las preguntas, ¿no? Entonces, tú eres el que dirige las respuestas también a veces, ¿no? Entonces, hay que tener habilidades de comunicación, comunicación asertiva, efectiva, fluidez, ¿no? Comprensión, ¿no? Entonces, el vocabulario que tengas que adaptarlo, el vocabulario que utilices con un adulto no va a ser lo mismo con un niño o lo mismo con un adolescente, ¿no? Entonces, yo quiero ser psicoterapeuta de niños específicamente ya. Entonces, tu lenguaje tiene que estar más clarificado, tiene que tener menos palabras técnicas para trabajar con niños. Con adultos, por ejemplo, si yo trabajo, por ejemplo, con un adulto que tiene educación básica solamente primaria, entonces yo no puedo hablar de muchos tecnicismos, pero por ejemplo, si me toca un médico, ¿no? Entonces, tal vez sí podría hablar con tecnicismo, ¿no? Porque me va a entender, ¿no? O con otro colega, porque los psicólogos también vamos a psicoterapia, ¿no? Entonces, hay que saber regular ello, y eso son también tus habilidades de entrevistador. ¿Okay? Así como hay que tener habilidades clínicas para la evaluación, hay que tener habilidades clínicas para la psicoterapia. ¿Ok? Chicos, ¿se entendió el perfil? ¿Se entendió el perfil? Hola.
Ya, muy bien. Sí, les voy a estar preguntando constantemente si todo bien, ¿no? Porque quiero saber que están ahí y que me están prestando atención, ¿ok? Ya sé que es sábado, muchos de ustedes tal vez quieren salir ya, ¿no? Pero ya es la última sesión, chicos, un último esfuerzo, ¿ok? Esto les va a interesar a muchos, ¿no? Y quería tocarlo, los enfoques. Pero yo he visto que el psicólogo tiene que estar sentado y al frente de él hay como un sofá y la persona tiene que echarse. Ya, son enfoques de trabajo. Yo conozco uno donde dice que no se necesita el escritorio porque es como que una diferencia entre entrevistador y paciente, ¿no? Otro me puede decir, no, si es necesario el escritorio. Ya, son enfoques. Entonces, ¿cómo lo dividimos los enfoques? Por generaciones. La primera generación tenemos la terapia o el enfoque psicoanalítico o psicodinámico, que posteriormente se llamó psicodinámico, ¿ok? El enfoque o la terapia conductual, el enfoque cognitivo, ¿no? Y también aparece la teoría de aprendizaje social, ¿no? Entonces, que se basa mucho y va a ayudar mucho a muchos enfoques, ¿no? Que tienen ese corte social, ¿no? La primera generación. No voy a detallar cada uno porque es mucho, ¿no? Pero el psicoanálisis, su representante máximo es Freud, ¿no? En la conductual tenemos a Skinner, Watson, ¿no? Pavlov, ¿no? Con sus enfoques, ¿no? En la cognitiva tenemos a Albert Ellis, ¿no? En ese tiempo, cuando todavía no se junta con Beck para formar la TREC, ¿no? La TCC, ¿no? Y la, y la teoría de aprendizaje social, ¿no? Que en este caso, a ver, un ratito, déjame leer esto. Ya, ya, a ver, ya. Perdón, la teoría de aprendizaje social que es de Bandura, ¿no? Entonces, el que habla sobre cómo es que... Este enfoque me gusta mucho porque dice que, y explica un montón de fenómenos sociales, ¿no? Presentes en menor edad, en niños o en adolescentes, ¿no? Que dice Bandura. Dice que los niños aprenden por imitación. Entonces, esa es la teoría del aprendizaje social. Veo a mis papás que se están peleando, ¿no? Que mi papá le grita a mi mamá, ah, ya, entonces yo como niño, como varón, puedo hacer eso más adelante, ¿no? Entonces, esa es una explicación un tanto vaga, un tanto general, genérica, ¿no? Sobre algunos de los problemas que pasan, ¿no? Y la teoría del aprendizaje social lo explica, ¿no? Segunda generación, ya aparecen nuevos enfoques más científicos, como tenemos la principal y la que va a generar mucha y le va a dar esa solidez científica a la psicoterapia, que es la terapia o el enfoque cognitivo-conductual. Se juntan, sí, se juntan dos enfoques, la cognitiva y la conductual se fusionan y forman la famosa TCC, que es la teoría cognitivo-conductual, que gracias a ese enfoque, ¿no? Es el que le da mucho peso y mucha solidez y evidencia científica a la psicología, ¿no? Entonces, ya tenemos el psicoanálisis que desde que salió fue muy criticado, ¿no? Fue demasiado criticado y actualmente sigue siendo muy criticado, ¿no? Porque no presenta mucha validez científica. La conductual y la cognitiva sí presentaba, pero cuando hicieron esa fusión, salió mucho mejor ese enfoque, ¿no? Tenemos también la áltica, ¿no? Que va de la mano con la teoría humanista, ¿no? Entonces, la teoría humanista, ¿no? Ay, Rogers, Carl Rogers, ¿no? Y también la teoría gestáltica de Fritz Perls, ¿no? Entonces, son enfoques nuevos, ¿no? Que van a basarse más en el paciente, ¿no? Entonces, y acá también aparece la terapia racional, emotiva, conductual, que es mi enfoque donde estoy trabajando, ¿no? Entonces, o la famosa TREC, ¿no? Pertenece a la segunda generación. Sí, yo soy de segunda generación. No porque nací en esa segunda generación, sino que porque los enfoques que trabajo el cognitivo conductual, la gestáltica y la TEC están ahí en segunda generación, ¿no? Y en la tercera generación, que es más actual, ¿no? Aparece la terapia contextual o los enfoques contextuales, ¿no? Y de ellos se desprenden la terapia de aceptación y compromiso, la de activación conductual y la psicoterapia analítica funcional. Y hay más, ¿no? Hay más. Están algunos otros enfoques que no comparto su planteamiento, ¿no? Pero los voy a mencionar, ¿no? Está la narrativa, está la breve centrada en soluciones, está la breve, la sistémica, familiar, ¿no? Entonces, bueno, son enfoques, ¿no? No comparto mucho con ellos porque su postulado teórico no lo comparto, ¿no? Pero están presentes también en la tercera generación, ¿no? Que se desglosan de la terapia humanista, ¿ok? ¿Entendido las tres generaciones? Incluso se está hablando ahorita de una cuarta generación, pero todavía están apareciendo nuevos enfoques, ¿ok? Entonces, los más principales son estos tres, la primera, la segunda y la tercera, ¿ok? ¿Dónde está la mayor fuerza científica? A ver, pregunta general. ¿Dónde está la mayor fuerza científica de la psicología en las generaciones? ¿Primera, segunda o tercera? ¿Y con qué enfoque? Dos preguntas. ¿Dónde está la mayor fuerza, el mayor poder, el mayor peso científico de la psicología? Hablando en psicoterapia.
y habilitando que la psicología puede tratar problemas mentales, porque en ese tiempo solamente lo hacía la psiquiatría, ¿no? A ver, ¿dónde está? ¿En qué generación? ¿Primera, segunda, tercera? A ver, chicos, sus respuestas, quiero leerlos. Por favor, no se demoren porque también, dependiendo de cómo respondan, voy avanzando, ¿no? Así que les sugiero que respondan ahorita. A ver, ¿en qué generación está? ¿Primera, segunda o tercera? Primera, ya. Segunda, ya. En la primera, en la tercera, ya. Bueno, como les acabo de comentar, chicos, la mayor fuerza está en la segunda generación. ¿Con qué enfoque? Muy bien, Will, con la terapia cognitivo-conductual. Con, entonces, yo les vuelvo a repetir, ¿dónde está la mayor fuerza científica de la psicología que dice ya que la psicología puede tratarse, ¿no? Antes decía que sí, pero ahorita ya tenemos evidencia que la psicología sí puede tratar patologías, problemas mentales, en la segunda generación con el enfoque cognitivo, conductual, ¿no? Y de ahí también muy pegado la TREC, ¿no? Entonces, muy bien, Will, excelente, buena respuesta. Quiero que alguien también por acá dijo la segunda. Walsoni, muy bien, Walsoni. Segunda teoría. Segunda generación, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿de acuerdo, chicos? Ahí está. Muy bien. Ya. Siguiente. Ya. ¿Cómo armar un programa de intervención en psicoterapia? ¿Ok? Entonces, eh, tres ideas principales y son recomendaciones que muchos enfoques les van a dar, ¿no? Entonces, lo primero, hay que partir por un diagnóstico. Los enfoques de cuarta o algunos de tercera generación dicen no hay diagnóstico, no trabajamos con diagnóstico. Ojo, no es que lo digan textualmente, sino que dan a entender eso. O sea, dan a entender eso, que no trabajan con diagnóstico. Ellos dicen, no trabajamos con etiquetas, ya, no trabajan con diagnóstico, ¿no? Entonces, ¿por qué sí es importante trabajar con un diagnóstico, ¿no? Hacer un buen diagnóstico psicológico, ¿no? O incluso, ¿por qué es importante hacer la evaluación psicológica, ¿no? Y no porque yo sea evaluador psicológico, sino que ¿por qué es importante? Porque tenemos el conocimiento del perfil del paciente, ¿no? Entonces, no, pero eso yo tengo mis capacidades de observación, mi observación clínica, mi ojo clínico, tengo experiencia, ya está bien. Pero valgan verdades, chicos, la observación psicológica es muy subjetiva, porque tú puedes tener mucha experiencia, la puedes afinar, pero no te olvides que la observación psicológica es una técnica subjetiva, es una técnica madre, sí, y yo pido que la utilicemos en cualquier área de la psicología, ¿no? Pero recordemos que la observación psicológica no es que tiende a ser subjetiva. Entonces, ¿por qué? Porque a veces a ti te puede parecer algo, y eso pasa cuando debatimos casos, ¿no? Pero a otro no. No me parece que esto sea así, puede darse por esto o se desarrolla de esta forma. Entonces, tengamos mucho cuidado, ¿ok? Entonces, por eso es que también hay que tener la parte cuantificable o cuantitativa de tu diagnóstico, ¿no? Entonces, yo no hago diagnóstico, no hago evaluación porque me dedico a la terapia y punto. Ya, está bien. Pero, ojo, recuerda el perfil. Hay que conocer las aptitudes de tu paciente porque, no, pero es que yo ya me la sé. Yo con verlo con la primera sesión ya hago un diagnóstico, todo ello. Ya está bien, yo tengo muchos colegas que trabajan así, lo hacen bien, ¿no? No digo que estén mal, sino que es una sugerencia, tengamos en cuenta ello, ¿no? Entonces, también hay que ver el factor economía del paciente, ¿no? Entonces, cómo tú te puedes adecuar a ello, ¿no? Pero si tú tal vez quieres reducir costos para que el paciente pueda tener un mejor acceso económico, entonces reduces tus sesiones de evaluación y haces una generalizada o haces una pretest post-test, ¿no? Entonces hay alternativas, ¿no? Pero más que todo, dedícate a hacer una sesión diagnóstica bien hecha, ¿no? No solamente observes, no, bien hecha, entrevista, preguntas de anamnesis, preguntas en base a tus marcos teóricos, a tu enfoque teórico que trabajes, ¿no? Entonces hay que tener eso en cuenta, ¿ok? Para que más adelante lo puedas trabajar. ¿Por qué es importante las aptitudes? Porque aptitud verbal, razonamiento, numérica, espacial, ¿no? ¿Por qué? Porque dependiendo de ello vas a ver qué tan hábil es la persona para que te pueda entender las cosas, ¿no? Y tú puedas trabajar con esa persona, ¿no? Por ejemplo, esto más se va a dar en adolescentes. Y sí, ¿por qué? Porque son la etapa más fluctuante y la etapa más de cambios, ¿no? Por ejemplo, no todos los adolescentes, y es una realidad, no todos los adolescentes te van a responder de la misma manera, ¿ok? ¿Por qué? Hay algunos que te pueden seguir más las normas, hay otros que no. Hay unos que pueden ser más desafiantes, ¿no? Y te van a decir, no, pero esto no me funciona. ¿Hiciste la tarea? Sí, pero no me funcionó. Ya, entonces, ¿ves? Hay otros que van a ser más desafiantes. Y tú en el procedimiento vas a estar en sexta, séptima sesión y digas,
oye, pero estoy aplicando, ya estoy a la mitad, pero este adolescente no cambia. Entonces es porque hay que conocer bien el perfil de tu paciente, ¿no? Entonces, si tal vez, ¿por qué? Puede ser por los estímulos que está recibiendo relacionados al aprendizaje, ¿no? Entonces, tal vez tu adolescente no es tanto de teoría, no es tanto de hablar. Entonces, hay que presentarle imágenes para que entienda, incluso con niños. Hay niños que son más de habla, hay otros que son más de colores, hay otros más de tareas de mano, ¿no? Entonces hay que conocer eso y cómo trabaja, ¿no? Y ojo, la psicoterapia de infanto-juvenil se adapta, tiene, en base al enfoque, tiene herramientas, tiene adaptaciones, ¿no? Por ejemplo, están los famosos juegos terapéuticos, ¿no? O están los libros terapéuticos, ¿no? Que tú puedes trabajarlos en consulta, ¿no? Con niños y adolescentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en T Ediciones, yo haciéndole charretea, ¿no? T Ediciones, hay juegos terapéuticos para trabajar, por ejemplo, el tema de enuresis en copresis, hay temas para trabajar separación de padres, ¿no? Para trabajar ansiedad, fobias, para trabajar, también había regulación emocional. Hay un cuento que es de unos tomatitos, que es bien bonito, ¿no? Que eso lo vi en el programa de especialización, ¿no? Que es un cuento de tomatitos, ¿no? Y es para niños, no adolescentes, es para niños y les explica, por ejemplo, que cuando uno está, enojado o tiene una idea, todos tenemos un tomatito, ¿no? Acá, como una plantita. Y con dibujitos te lo explica, y es bien bonito. Y te dice, y cuando tú te enojas más, el tomatito va creciendo, va creciendo, va creciendo, y ya no puedes caminar. Entonces es una historia bien bonita, ¿no? Entonces, son formas en las que tú tienes que llegar a tu paciente, ¿no? Entonces, es importante conocer un perfil, ¿no? Pero no todos deben tener no todos van a tener un diagnóstico porque a veces son problemas emocionales. Es que exactamente, también tampoco vamos a defender un punto u otro. También, por ejemplo, hay enfoques que te dicen que sí o sí tienen que tener un diagnóstico, pero a mi perspectiva, a mi práctica, no todos tienen un diagnóstico exacto, porque no cumplen con los criterios. Y recuerdan los que les dije en la sesión 3 y en la sesión 4, ¿no? Para que sea una patología tiene que cumplir con tanta cantidad de criterios, pero ¿qué pasa cuando cumple uno o dos? Entonces son rasgos, nada más, ¿no? Solamente se quedan en rasgos. Entonces, y no por rasgos vamos a diagnosticar una patología, ¿no? Entonces se queda en ello, ¿no? Entonces, si tú trabajas de manera particular, puedes manejarlo así. Pero si trabajas, por ejemplo, para el Estado, no te piden un diagnóstico. Entonces, a veces tienes que buscar lo que más se asemeje y ¡pam! Le plantas el diagnóstico, ¿no? Pero bueno, son formas de trabajo y hay que respetarlas, ¿ok? Entonces, es importante partir por un diagnóstico, ¿no? Lo haces en una sesión, en dos sesiones, en tres sesiones, como tú veas, las facilidades de que tu paciente puede pagarte, ¿no? Porque es importante también, no vamos a estar regalando nuestro trabajo, ¿no? Porque hay que tener esa validez, ¿ok? Segundo, establece objetivos. Esto es muy importante, chicos. No se olviden, los que quieren enfocarse en psicoterapia o los que quieren o empezar a trabajar en psicoterapia, tus objetivos tienen que ser alcanzables, tienen que ser trabajables y tu paciente obviamente tiene que alcanzarlos, tiene que lograrlos. Tampoco, a ver, si viene una señorita por separación, ¿no? Que se acaba de se separó por una infidelidad, ¿no? Y está con todas esas distorsiones cognitivas, ¿no? De que los hombres son así, los hombres son así, tú no le vas a poner, ya, que la chica cambie de pensamiento, ya como que es muy ambiguo, la paciente cambia de pensamiento, ya es muy ambiguo, no sé si es alcanzable, qué enfoque estás utilizando, ¿no? ¿Qué modelo teórico estás utilizando? ¿No? Entonces, ¿cómo está tu objetivo? ¿Cómo lo puedes cuantificar? ¿No? Entonces, o solamente va a ser como algo cualitativo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vas a demostrar? Entonces, hay que ser un poquito más específicos, ¿no? Como por ejemplo, que el paciente se sienta bien, ya, pero oye, acaba de perder a sus dos papás por la pandemia. Regresemos a esos casos, ¿no? Acaba de perder a sus dos papás por la pandemia. ¿Cómo le vas a exigir que se sienta bien a la mitad de la terapia? No puedes, ¿no? Porque no sabes cómo va a responder a la terapia. Puede estar pasando un proceso depresivo, pero acuérdense que el proceso depresivo, no la depresión, tiene esas bajas motivaciones, esa baja actividad para el trabajo. Entonces, hay que tener en cuenta esas cosas, por eso es que hay que estudiar mucho, chicos. Hay que leer, ¿no? Hay que conocer esos criterios para trabajarlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un objetivo alcanzable, ¿no? Lograr que la paciente trabaje la técnica de autoinstrucciones, ¿no? Otro, lograr con esa misma técnica de la TREC, de autoinstrucciones, lograr que la paciente establezca 4 autoinstrucciones para tal situación. Ya está, que establezca 4. Sí pueden ser alcanzables porque tú lo vas a entrenar en esa técnica, ¿no? Entonces, ahí está, establecer objetivos claros, alcanzables, ¿no? Que el paciente pueda realizar, ¿no? No vas a poner, pues, que el paciente sea por ejemplo, el mejor ingeniero, ¿no? Porque te puede venir con desmotivación laboral, ¿no? Y tú quieras trabajar estas técnicas, el mejor ingeniero de su promoción, no, tampoco. O sea, lo puede alcanzar, sí, pero también tiene que ser un poco más eh,
alcanzable, ¿no? Tiene que ser más real, ¿no? Ojo, eso tiene que tener realidad. Y por último, ordena y plantea técnicas que puedan funcionar con el paciente, actividades y tareas. Y acá vuelvo a repetir lo primero, ¿no? Ordénalos, porque según tu modelo teórico, hay algunos que son muy genéricos y te dan un montón de técnicas y tú las puedes ordenar como tú gustes, ¿no? Pero hay otros que te dicen, empieza por esto y luego por esto. Una de ellas es la TCC, que como es más metódica, es más científica, dice, tienes que generalmente, tienes que empezar con esto, luego vas con esto, luego vas con esto, ¿no? Entonces, para los que somos un poco más metódicos y nos sirve eso para trabajar, entonces ahí está, ¿no? Entonces, ahí hay que tener. Y vuelvo a recalcar el tema de que adapta tus técnicas. No, pero esta técnica me dice que solamente con adultos. ¿Estás seguro? ¿Has leído bien? ¿Crees tú que puedes adaptarlo para niños? Bueno, creo que sí. Por ahí he visto un librito sobre unos tomatitos o un librito sobre aventura pirata, ¿no? Entonces, creo que puedo trabajarlo. Ya puedes adaptarlo. Pero, ¿y con los niños? No. Y la psicóloga que nos compartió este temita de intervención psicoterapéutica en niños y adolescentes nos dijo, chicos, ¿qué otras técnicas pueden tener o herramientas? Si no tienen estos libros terapéuticos o estos juegos, ¿qué pueden hacer? Títeres, ¿no? Te va muy bien con las voces, te va muy bien con esto, entonces utiliza títeres, utiliza peluches, ¿no? Utiliza pelotitas, ¿no? Entonces puedes tú adaptar una técnica. Por ejemplo, autoinstrucciones para niños, normalmente se trabaja con POSITs, ¿no? Yo en virtual lo trabajo con el Google Keep, creo que es el de las notitas, ¿no? No, Google Jamboard, ¿no? Que es donde pones notitas, ¿no? Pero por ejemplo, para niños puedes ponerlo en estrellitas, puedes ponerlo para niñitas, tal vez corazoncitos, ¿no? Lo que más le guste, ¿no? O puedes ponerlo por detrás escarchado, como tú gustes, como tú veas cómo te va a funcionar, ¿no? Por ejemplo, para adolescentes, si le gustan mucho los Vengadores o la Liga de la Justicia, le puedes poner un Batman, le puedes poner una Wonder Woman, un Superman, ¿no? Como tú gustes, ¿no? Como tú creas que se va a adaptar a tu paciente, ¿no? Entonces tú la vas cambiando, la vas modificando, pero cumples el mismo objetivo de la técnica, ¿ok? Adaptar. Claro, creativo, ¿no? Porque también ahí influye, ¿no? Y eso, como les comenté un poco hace ratito, ¿no? Esa, ¿cómo lo mencioné acá para no cambiar la palabra? Autenticidad, esa autenticidad, ¿ok? ¿Entendido, chicos, cómo armar un programa? ¿Con qué cosas tengo que tener en cuenta para armar un programa? A ver, los demás, por favor. Solamente veo unos 2 o 3 que me están dando likes. A ver, Magali, Lucero, Eloína, Carla, David. Chicos, ¿entendido? ¿Queda claro? ¿Preguntas, dudas? Ojo, les dije, es un tema corto, pero normal, ¿ah? Pueden preguntar. Ya, ok, muy bien. Seguimos. Y esto es otro punto que hay que tener en cuenta. Los estados de cambio en los pacientes. Se va a presentar en todos los casos y hay que tener en cuenta cada uno de ellos. ¿En dónde está nuestro paciente? ¿No? Por ejemplo, precontemplación. ¿Qué es la precontemplación? No hay conciencia del problema ni atención al cambio, ¿no? O intención. ¿Dónde se presentan estos casos? Por ejemplo, los judiciales tocan a tu puerta. Doctor, doctora, necesito pasar psicoterapia. Ok, coménteme, ¿qué es lo que te han recomendado? No, es que el juez me ha mandado a pasar psicoterapia porque así puedo ver a mis niños. Ya, ahí como que tenemos un poco viene por obligación, ¿no? Entonces, esos que vienen por obligación, hay que tener en cuenta ellos, ¿no? Porque van a estar en esta etapa de precontemplación. No van a tener muy claro el por qué van a venir, pero tienen que venir, ¿no? O son los famosos adolescentes que vienen obligados y están así. ¿Cómo te llamas? Juan. ¿Cuántos años tienes? 16. Ya. ¿Y conoces por qué estás acá? Mis papás me han obligado porque dicen que yo me estoy comportando mal en el colegio. Ya. Otro estado, ¿no? Precontemplación. ¿Ok? Siguiente estado. Otros pacientes pueden estar en la contemplación. Hay una idea de cambio que podrá realizarse en un futuro de cambio, en un futuro cercano. Aquí están los pacientes que tienen una idea de que me estoy sintiendo mal, necesito ayuda, ¿no? Y empiezan a ir al amigo, van al primo, al vecino, comentan, ¿no? Y es normal en todo ser humano preguntar, ¿no? O sea, está bien. Hay otros que van directamente con el psicólogo, con el psiquiatra o con el médico por una afectación y les va a ayudar, ¿no? Y le va a decir, anda con el psicólogo, ¿no? Entonces, esta es la etapa de contemplación. Ya estás viendo, ojo, ya estás viendo un problema, entonces como que puedo cambiarlo, puedo modificarlo, ¿no? Entonces, ya estás viendo esa parte, ¿no? En la tercera etapa de intención es la mayoría de pacientes, ¿no? Se plantea todo lo necesario para realizar el cambio. Aquí están los pacientes que dicen, ok, tengo algo malo, voy a ir a consultar con el psicólogo. Y es cuando te dicen, ok, te recomiendo que pases un proceso de psicoterapia, ¿no? Y te dicen, ok, ¿cuándo yo quisiera iniciarlo, doctor, señorita o doctora? Ya, entonces iniciamos, ¿te parece la próxima semana o cuando quieras? No, me gustaría que iniciara en esta semana. Ya, entonces ahí está en la etapa de intención. Y luego, a partir de la 3 en adelante, ya están las personas que están ya en tratamiento, ¿no? Por ejemplo, en acción,
se ejecutan los cambios comportamentales. Acá ya estás aplicando las técnicas y estás viendo que tu paciente ya está mejorando, está alcanzando los objetivos y está presentando cambios, ¿no? Entonces, esta es la acción, propiamente. Y el mantenimiento, que es la última, ¿ya? Se reafirman las acciones para que el cambio de comportamiento permanezca. Estas son las últimas etapas o ya post terapia, ¿no? Donde las personas ya han aplicado, ya han trabajado, se les ha dado el alta, ¿no? Y pueden reorganizar su vida, ¿no? Porque recuerden lo que les comenté acá sobre la psicoterapia, ¿no? La definición, que le impiden sentirse bien. Entonces, recordemos por la campana de Gauss, ¿no? Que en el tema de salud, ¿ok? Entonces, como que las personas están experimentando un problema, están en esa punta, no están experimentando un problema, entonces salen de su normalidad. Entonces, para que regresen a su normalidad funcional, ¿no? Entonces, este proceso de psicoterapia, para estos casos, sí funciona, ¿no? Entonces, va trabajando y de lo que estaba en un pico alto de disfuncionalidad, ¿no? De que no puede alcanzarlo o no puede regresar a ese estado de bienestar, baja y regresa a su normalidad. Es lo mismo, por ejemplo, cuando estamos agripados, ¿no? Estamos normal y ¡pa! Empieza mi hermano y mamá enfermo, estornudan frente a mi cara y yo al otro día, yo ya empiezo mal, ¿no? Entonces, ahí está, en esa punta ya estoy yo enfermo, ¿no? Pero bajo cuando me voy al médico, me da mis antibióticos, me da mi medicina, ¿no? Entonces, como, cambio. Entonces regreso a mi normalidad. Lo mismo pasa en psicología, ¿ok? ¿Se entendió? Los estados del cambio, primero y segundo son como que todavía no van a psicoterapia, los tres ya están, ya dicen, tengo que ir a consulta, tengo que ir a pasar consulta, ¿no? Y ojo, pasa incluso también con otras áreas de la salud, ¿ah? No solo con psicología, con nutrición, con odontología, con medicina, ¿no? Más con medicina, ¿no? Porque también pasa lo mismo, como que precontemplación, ay, bueno, mándale esto, pero ya voy a tomar un Panadol, ¿no? O voy a tomarme esto, ¿ya? Y la automedicación, error, ¿no? Entonces, hay que tener eso en cuenta, ¿ok? Siguiente, porque ya me comentaron que han, todo bien. O claro, los que pasan por un equipo multidisciplinario, ¿no? También hay un estados de cambio, ¿no? Bien, esto hay que tenerlo en cuenta también. ¿Por qué? Los tipos de psicoterapia. ¿Cuáles son esos tipos, no? Tenemos, generalmente son dos, pero algunos los ponen tres. Yo en este caso he puesto los tres para diferenciarlos, ¿ok? La más básica de todas es la individual. ¿Por qué individual? Porque trabaja con una sola persona, exactamente, trabaja de manera individual. Entonces, trabajo con una persona en base a su problema, ¿ok? Entonces, ¿y cómo es la grupal? La grupal es obviamente en grupos, ¿no? Entonces, con demás personas, ¿no? Pero en este caso, esas personas van a compartir un mismo problema, van a compartir un mismo diagnóstico, van a compartir una misma problemática, ¿no? Acá pueden estar las parejas, ¿no? Porque las parejas también son un grupo, ¿no? O también grupos con un mismo diagnóstico. Recuerdan que yo les comenté sobre el casito que hicimos en pregrado sobre psicoterapia, ¿no? Para personas con diagnóstico de ansiedad social. Entonces, ok, teníamos 10 personas, planteamos nunca lo llegamos a hacer, pero solo lo planteamos, ¿no? Entonces, planteamos el programa, ¿no? Creo que lo hicimos de 15, de 12 sesiones, no recuerdo, pero todas las sesiones y todas las personas estaban diagnosticadas con ansiedad social, ¿no? Entonces, y también hicimos el ajuste para personas que necesiten desarrollar habilidades sociales, ¿no? O sea, puedan ser incluidos también no solamente personas con diagnóstico de ansiedad social, sino también personas que tienen un poco de dificultades como para relacionarse con los demás, son un poco más introvertidas o quieren desarrollar esas habilidades, entonces lo hicimos para ese punto, ¿no? Entonces, la grupal. Dentro de la grupal también está la familiar, pero hay muchos enfoques que lo separan, ¿no? ¿Por qué? Porque la familiar puedes trabajar de manera individual o puedes trabajar de manera grupal. La sistémica te dice eso, que la psicoterapia familiar lo puedes trabajar de manera grupal, con todos los miembros de la familia, o con uno. Porque ¿qué te dice el enfoque sistémico, que es de tercera generación? Te dice que si cambia alguien en el sistema, cambia todo el sistema. Si cambia alguien del sistema, cambia todo el sistema, ¿no? Entonces, esto es lo que plantea y es muy interesante, ¿no? Entonces, la terapia familiar va por ese enfoque, ¿no? Entonces, normalmente va la familiar con el enfoque sistémico. Para quienes quieren hacer psicoterapeutas de familia, entonces van a tener mucho por estudiar en caso de la psicoterapia sistémica, ¿ok? Bien, entonces, ¿entendido los tipos de psicoterapia? ¿Entendido? Ya, ok, muy bien, entonces. Bien, chicos, como verán, ya les compartí, ahí está, ya les compartí la mayoría de cosas relacionadas. A ver, denme un ratito, por favor, no, denme un ratito, por favor.
Ya, ahora sí, listo. Disculpen. Ya les compartí lo general de la psicoterapia, ¿no? Pero ya depende de cada uno a dónde te quieres dirigir. Y eso mismo digo cuando tú quieres escoger, y esto lo trabajo en orientación profesional, que es un servicio del consultorio, ¿no? Este, por ejemplo, sales como psicólogo general, ¿no? Y dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué puedo hacer? Entonces es importante que tú conozcas tu perfil y digas, ¿dónde quieres trabajar? ¿Qué cosa quieres hacer, no? Y cuando tú digas, bueno, yo quiero dedicarme a trabajar con niños, con adolescentes, no que tengan problemas de conducta, tengan trastorno de conducta alimenticia, ya, entonces te recomiendo que revises psicoterapia, ¿no? O intervención en esa población, ¿no? Entonces, puedas revisar. Y ojo, dentro de ese de ahí hay más especializaciones, como te digo, trastorno de conducta alimentaria, trastorno de neurodesarrollo, entonces, ¿qué te quieres especializar, no? Entonces, algo que les recomiendo mucho es revisen a qué nicho laboral o qué nicho profesional quieren dedicarse, a qué parte quieren dedicarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, no es un proceso sencillo, ¿no? Muchas veces requerimos de orientación, ¿no? Pero es importante saber a dónde nos vamos a ir. Entonces, si yo quiero ser psicólogo clínico y quiero dedicarme a la psicoterapia, tienes que conocer diferentes enfoques, ¿no? Entonces, si tú me dices, yo quiero trabajar psicoterapia no con adultos, entonces tienes psicoterapia para trastorno de la personalidad. Y ojo, hay algunos enfoques que son muy directos y dices, por ejemplo, tras intervención psicoterapéutica en trastorno de la personalidad narcisista y trabajan específicamente con esos diagnósticos, ¿no? Y lo hacen bien, ¿no? Otros que se especializan en trastornos de la personalidad, otros que se especializan en ansiedad o en problemas generales, ¿no? Otros en problemas de sueño, y hay otros que juntan la sexología y se dedican al trabajo de sexualidad humana, ¿no? Entonces, con trastornos, que hay un grupo de trastornos que pertenecen a ello, ¿no? Al área sexual, ¿no? Entonces, se dedican a trabajar en esa forma, ¿no? Entonces, si tú quieres dedicarte a un área, a ver, creo que por acá había una opción. Sí, Ángel nos dicen, yo quiero trabajar con personas vulnerables, psicología social. Bien, entonces vas a desarrollar condiciones para que las personas tengan un adecuado desarrollo social, ¿no? Un adecuado avance, una adecuada funcionalidad. Y ahí vas a trabajar mucho con los antropólogos, los trabajadores sociales y los sociólogos, ¿no? Entonces es un campo muy bonito en la psicología, no se trabaja mucho lamentablemente en el Perú, más he visto en Lima, ¿no? Pero tienen que conocer ello, ¿no? ¿Cuáles son? Y si me gusta trabajar con niños, ya. ¿Quieres dedicarte a la evaluación? ¿Quieres dedicarte al tratamiento? ¿Quieres dedicarte a psicoterapia, trastorno de neurodesarrollo? Entonces, cada uno lo que quiera, dice, yo quiero trabajar en empresas, quiero generar cambios en el bienestar laboral de las personas. Ya, ok, entonces, no necesariamente tienes que estudiar psicoterapia, puedes estudiar enfoques de intervención, tal vez que no tengan que ver con la psicoterapia, pero sí con el área organizacional, ¿no? Entonces, depende de ti, cómo quieras tú eh, enfocarte, ¿no? Y a ello quiero aterrizar con este concepto final, ¿no? De que si que tú te quieres dedicar a psicoterapia específicamente, ¿no? Busca un enfoque que se adecue a ti. ¿Por qué? Porque hay muchos colegas y lo cuentan como experiencia, y eso permite enriquecer, ojo, no es una crítica, permite enriquecer a otros que tal vez están en ese proceso de descubrimiento en qué enfoque quieren trabajar, ¿no? Y dicen, tengo 10 años donde he trabajado, por ejemplo, la gestáltica, pero me cambié a la sistémica. Ya, ok, entonces, ¿por qué? Porque tal vez vieron una necesidad de fusionar, de trabajar con otro grupo poblacional, ¿no? Y lo hacen, ¿no? Y está bien, ¿no? Porque al final el conocimiento en psicoterapia, chicos, no tiene que ser uniforme, no tiene que ser tan estructurado como tal, ¿no? Yo soy de TREC, pero también trabajo técnicas cognitivas conductuales y una que otra gestáltica que he tenido un asesor, ¿no? Que es un colega y me enseñó un poco sobre las técnicas gestálticas y lo trabajó conmigo también, ¿no? Entonces me permite, ¿no? Entonces aplicar de vez en cuando en mis programas de psicoterapia una que otra técnica gestáltica, ¿no? Pero eso es importante, conoce diferentes técnicas y la cual se adecue a tu personalidad, a tu perfil profesional, puedes trabajarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si eres más metódico, te puede servir como a mí la TCC o la TREC, ¿no? Pero si eres más de trabajar con el cliente, puedes utilizar la humanista, ¿no? Que la humanista tiene diferentes ramas también, ¿no? O si quieres trabajar más con el tema emocional, puedes trabajar la gestáltica, ¿no? La de cerrar los famosos ciclos, ¿no? Ahí está la terapia gestáltica que te ayuda con eso, ¿no? Entonces, bueno, es una recomendación final para psicoterapia, ¿no? Entonces, para los que son colegas, ¿no? Estudien mucho,
estos enfoques, ¿no? Y a dónde quieren trabajar, ¿no? Yo quiero trabajar infanto-juvenil, ya, pero ¿qué quieres trabajar específicamente? Modificación de conducta, terapia de lenguaje, trastorno de neurodesarrollo, ¿no? Estimulación temprana, ¿no? Quieres trabajar ansiedad en niños, ¿no? O en adolescentes, ¿no? Entonces, como tú quieras, ¿no? Y por último, si eres estudiante, conoce todas las áreas que a ti te explóralas y después vas a poder ya enfocarte más a qué quieres, ¿no? Entonces, eso es una recomendación general, ¿no? Y bueno, para dar por concluido este taller, ¿no? De psicología clínica, espero que les haya gustado, ¿no? Este, permítanme explicar de que el enfoque que ustedes quieran trabajar es libre, ¿no? Entonces, ustedes pueden escogerlo, ¿no? Y trabajarlo, ¿no? Pero ojo, la psicología es una ciencia como tal, sigue pasos, ¿no? Entonces la psicoterapia es organizada, no es de un mes, de 2 meses, no, mínimo de 3 meses a más, ¿no? Porque es organizada, hay que ver los cambios del paciente, hay que estar en acompañamiento constante, ¿no? Entonces, la psicología es una ciencia y como ciencia sigue un método científico, ¿no? No puede haber otra cosa que diga, no, la psicología no es ciencia, no, sí es ciencia. Y acá permítanme hacer una autocrítica, ¿no? Se habrán dado cuenta que hago muchas críticas porque eso es importante también cuando uno va conociendo, ¿no? Pero una importante autocrítica es de que la psicología no es dar consejitos. Consejos lo puede dar cualquier persona, ¿no? La psicología da recomendaciones, eso nos dijo una doctora, una psicóloga que nos enseñó técnicas proyectivas, ¿no? Bueno, no comparto en técnicas proyectivas, pero resalto mucho este aporte que nos dejó la doctora, ¿no? La psicóloga, no recuerdo su nombre, pero bueno, me enseñó técnicas proyectivas, ¿no? Nos dijo, la psicología no es dar consejitos, la psicología es dar recomendaciones. La diferencia está en que las recomendaciones están sustentadas teóricamente y están sustentadas por evidencia, ¿no? En cambio, el consejo es más coloquial, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, tengo este problema y me dan recomendaciones. Una cosa es el consejo, como esto de la motivación, que tienes que seguir adelante y ya está bien. Pero las recomendaciones, por ejemplo, vamos a trabajar o vamos a hacer este cambio cognitivo, vamos a derribar tus distorsiones cognitivas o vamos a cambiarlas, ¿no? Vamos a practicar técnicas de respiración para alcanzar esto, ¿no? O vamos a hacer una imaginación guiada, vamos a hacer una carta gestáltica, una carta narrativa para cerrar este círculo, ¿no? Vamos a hacer una aproximación o una proyección, qué sé yo, cualquier técnica. Entonces, esto es, la psicología es una ciencia muy bonita. En orientación vocacional, a las personas que me dicen que quieren estudiar psicología por ayudar a las personas, le digo, no, todas las carreras ayudan a las personas. Y si tú quieres guiarte por psicología, y así directamente les digo, ¿no? Obviamente adecuándome al paciente, ¿no? Ahorita lo digo porque ahorita estamos muchos adultos, ¿no? Entonces puedo ser un poco más directo, ¿no? Entonces, lo que yo les digo a los chicos es de que, ok, quieres ayudar a las personas, está muy bien, pero recuerda que todas las carreras ayudan a las personas. La docencia, el trabajo social, la medicina, la enfermería, la nutrición, ¿no? La ingeniería ayuda a las personas, ¿no? ¿Por qué? Tal vez no directamente, pero a largo plazo. Por ejemplo, ingeniería ambiental, ingeniería de minas, ¿no? Ingeniería metalúrgica, a largo plazo, ¿no? Pero todas ayudan a las personas. Así que si quieres dedicarte a psicología, pues tienes que, en primer lugar, ser un investigador científico. Ojo, no dedicarte a investigación, sino que me refiero a esos hábitos de lectura, de conocer, ¿no? De capacitarte, de estudiar, ¿no? De actualizarte, porque al ser una ciencia y de un campo muy vulnerable como es la mente humana, el comportamiento, la conducta, las emociones, cambian. La ciencia va avanzando, entonces se descubren nuevas cosas, ¿no? Entonces, es importante que tengamos conocimientos actualizados respecto a ello, porque como tal tenemos una responsabilidad con la sociedad, ¿ok? Y por último, darte esta recomendación, ¿no? De que hacer psicología no es sencillo.